gusto verlos. Ahora tenemos casa llena. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno que ya ve para qué sirven las ofrendas. Primero Dios que pronto y podamos tener a lo mejor otro lugar, ¿verdad? Más grande, más céntrico. ¿A poco no? Pues vamos orando y si Dios lo permite y también nos suple a todos, ¿verdad? Pues podemos pues estar más ubicados, más con un lugar un poco más grande, ¿verdad? Para seguir alabando todos juntos al Señor. Amén. Pues me gusta saludarles a todos, qué bueno que viene hoy. ¿Y viene contento o no? O ya se alegraron en la alabanza. Se me hace que venían arrastrando la cobija, ¿no? Pero el Señor nos da nuevas fuerzas. ¿Cuánto lo creen? Nos da aliento, nos da esa nueva vida que Él nos da. Ahí están cumplidas todas las promesas y nos ha suplido todo el Señor, todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, dice la Escritura, nos ha sido dado en 2 de Pedro por su divino poder. O sea, Él tiene provisto y tiene ya todo suplido para que nosotros vivamos esta vida conforme a su voluntad, conforme a sus planes y propósitos. ¿Cuánto lo creen? Entonces, pues vamos a gozarnos en el Señor, vamos a seguir aprendiendo. Estamos estudiando la carta de Primera de Pedro. Para mí es algo muy bonito porque podemos ir a la Biblia y poder desmenuzar y desglosar todas las riquezas que el Señor tiene para nosotros, que son esas bendiciones y ese entendimiento que Dios nos da de su plan y de sus propósitos, y es algo extraordinario. Vamos a orar y comenzamos con el segundo tema de esta carta de Primera de Pedro. Vamos a orar. Padre Celestial, eres bueno, te damos la gloria, te damos las gracias, bendecimos tu nombre, estamos aquí como templos vivos, que cada uno, Señor, somos una piedrita en ese templo tuyo, Señor, y que estamos siendo edificados como casa espiritual. Te damos toda la gloria en esta mañana, bendiciéndote y pidiéndote tu sabiduría y revelación. En humildad, Señor, traemos nuestros corazones para aprender de tu palabra y de tus propósitos. Que se haga tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, ya comenzamos a estudiar este libro, el libro de Pedro, capítulo 1. Y el motivo de la carta, si lo recuerdan, era que en ese tiempo estaban sufriendo persecución, los cristianos eran perseguidos, estaban sufriendo de muchas maneras, y en medio de ese sufrimiento y dolor, Pedro les escribe esta carta. Y vemos que el propósito es alentarlos, y les habla en el capítulo 1 todas estas promesas que hablan de una esperanza viva que tenemos por la resurrección de Jesucristo. Porque la resurrección de Cristo es el motivo de nuestra esperanza, porque fue un hecho tangible para ellos, para los primeros cristianos, tanto que en las cartas, tanto Juan como Pedro, como Pablo, en sus cartas, ellos hablan de haber visto a Jesús, y no solamente cuando anduvieron con Él, sino glorificado, resucitado. Y esto nos habla la misma palabra, como hubo más de 500 personas que lo vieron a la vez. En esos encuentros que el Señor tuvo con su pueblo después de resucitado, más de 500 personas eran testigos y que andaban entre ellos, entre los creyentes, y era un hecho indudable puesto que la tumba estaba vacía y el Imperio Romano custodiaba la tumba y había puesto un sello, el Imperio Romano, el gobierno más grande en aquel tiempo, y vemos que son muchas las evidencias que nos habla de la resurrección, y para ellos era una esperanza viva, porque había Jesús resucitado. Entonces no importa cuánto suframos en esta vida, tenemos una esperanza viva. ¿Cuánto lo creen? Los primeros cristianos sufrieron terriblemente porque eran perseguidos, pero Pablo les está hablando de esta esperanza viva que tenemos. O sea que vale la pena lo que se llegue a sufrir, vale la pena soportar y resistir y mantener nuestra fe. ¿Cuánto lo creen? Entonces tenemos que también Pablo, después de que él era un enemigo, Pablo siendo enemigo y perseguidor de cristianos, ¿cómo llega a convertirse?
por la resurrección de Jesús, por encontrarse con el Jesús resucitado. Es que uno de los enemigos más grandes del cristianismo se convierte. Fíjate qué tremendo. Y vemos que es el poder de Dios obrando y manifestándose por medio de la resurrección. Entonces Pedro comienza afirmando en los primeros versos del capítulo 1 esta elección. ¿Se acuerdan de que hablamos de cómo Dios nos elige? Pero vemos que es en base a su conocimiento anticipado. Y vemos que Pedro, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, sabiendo que están pasando tribulación, muerte, persecución, les recuerda su esperanza celestial y las bendiciones que tenemos en la eternidad en los cielos. Y por eso lo hace alabando a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Y luego habla de promesas que tenemos en el cielo. Y nos habla de esa herencia celestial que todos vamos a heredar en el reino de Dios. O sea, es demasiado lo que Dios tiene para nosotros. Son tan grandes sus promesas. El Señor dice, no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor. Dice, porque el Señor enjugará toda lágrima de los ojos de nosotros. Imagínense, se acabó el dolor, se acabó el sufrimiento por la eternidad. Una plenitud rodeándonos dentro de nosotros y rodeándonos a nosotros. Una plenitud, un contentamiento, un agradecimiento, una felicidad, un amor que desborda. Imagínate, o sea, va a valer la pena lo que hayas sufrido aquí. Si tú crees que, imagínate, si el día de mañana ya viniera el Señor por ti y estás en su reino y estás dando cuentas, tal vez dirías, ¿sabes que hubiera sido más valiente con mis pruebas? Hubiera soportado más, le hubiera echado más ganas, hubiera estado más contentado, más agradecido. O sea, porque ya se acabó. Y se acabó por la eternidad, se acabó el dolor, se acabó el sufrimiento. Entonces, vale la pena el sufrimiento desde la perspectiva de la gloria que nosotros ha de manifestarse. ¿Se nos fue la luz o qué? Bueno, o las pilas, ¿verdad? Bueno, entonces, hermanos, la gloria que nosotros ha de manifestarse, pues, no es comparable con lo que estemos sufriendo. Pedro, vamos a ver cómo él dice más adelante, ¿sabes qué? Aún no habéis combatido hasta la sangre, aún no habéis resistido contra el pecado hasta la sangre. O sea, a veces es poquito lo que Satanás te seduce y ya estás, ya caíste, ya te dejaste llevar, ya te dejaste manipular, convencer por el pecado, por los impulsos. Entonces vale la pena lo que podamos soportar, porque si alcanzamos hoy, vamos a aprender el propósito del por qué sufrimos en esta vida. Dios nos da respuestas. A veces una de las preguntas más difíciles de responder, o mejor dicho, que los que no creen en Dios no encuentran respuesta, es el por qué sufrimos o por qué hay maldad. Y justamente Dios nos da la respuesta. Bíblicamente, la Biblia es un desarrollo de todos esos puntos, de por qué hay sufrimiento, por ejemplo, y por qué hay maldad. Entonces vamos a seguir aprendiendo. Justamente cuando dice que tenemos esta herencia, es donde nos quedamos en el verso 4, y en el verso 5 seguimos leyendo. Luego de dar esas bendiciones que tenemos, de decir esas bendiciones que nos esperan en los cielos, luego dice que somos guardados, en el verso 5, 1 Pedro 1:5, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea, porque la Biblia dice que en esperanza fuimos salvos, y la Biblia afirma que somos salvos, sí, porque espiritualmente lo somos, hemos sido rescatados de nuestro espíritu. Pero hasta que no se complete en nuestro cuerpo glorificado, hasta que nuestro cuerpo no sea resucitado y glorificado, hasta ese momento se va a completar la salvación. Aunque ahorita somos salvos espiritualmente, y si morimos, nos vamos en espíritu con el Señor. Pero el Señor nos va a dar una salvación tan completa que no solo abarca tu espíritu, tu alma, sino
tu cuerpo, un cuerpo glorificado, que es una de las promesas que Dios tiene para nosotros. ¿Se acuerdan de las chavetas que le hablaba el otro día? De las bisagras, ¿se acuerdan? De cómo cuando ya estamos grandes empieza a fallar todo. Y que el Señor nos va a renovar en un cuerpo nuevo. Hablamos en el tema anterior. Entonces, Dios nos dice que además de darnos todas esas promesas y esa salvación, nos va a guardar hasta obtenerla, hasta recibirla por completo. Nos va a guardar. A ver, diga, ¿nos va a guardar? Nos va a guardar, o sea, somos guardados por el poder de Dios. Es el poder de Dios que nos guarda. ¡Wow! O sea, Dios guardando a su pueblo, Dios guardando a sus hijos. ¡Qué bendición! Nada más que en este texto hay, por decirlo así, 3 posturas dentro del cristianismo. 2 están como al extremo y una está equilibrada, que es la posición que nosotros creemos. Porque hay una postura extrema que se llama calvinismo. Y el calvinismo, aunque nosotros respetemos a quien sea calvinista, toma una postura que comentábamos la semana pasada respecto de la elección. ¿Se acuerdan de la elección? Que ellos opinan algo así como que, mira, Dios te eligió a ti para salvación y a ti para perdición. Entonces, decidas lo que decidas, Dios es soberano y ya te eligió a ti y a ti para el infierno. O sea, es algo como muy radical, como muy extremo, porque vemos a un Dios derramándose y en la Biblia revelándose que quiere que todos los hombres sean salvos, pero finalmente el hombre no elige a Dios. Entonces hay textos bíblicos que hablan de que el hombre elige, pero hay textos bíblicos que dicen Dios elige. Y te digo algo, realmente el equilibrio, ¿cuál es? Lo veíamos en el tema anterior, es como un matrimonio. En un matrimonio los dos eligen. ¿Se dan cuenta? O sea, elige Dios, te elige en Cristo, Dios te elige en Cristo. O sea, no es que Dios independientemente te elige a ti y a ti no. No, Dios te elige en Cristo para que por medio de su Hijo, del amor derramado en Jesús, de la restauración que hay en Cristo, de esa sangre que te perdona tus pecados, de esa obra regeneradora que te da una nueva vida. Jesús dijo, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Por medio de Cristo, Dios te elige en Cristo para que todos los que acepten a Jesús sean redimidos por esa sangre. ¿Cuánto lo creen? Sean una nueva criatura. Este mundo te da una realidad. Este mundo te da un molde, este mundo te da una forma de ser, de comportarte y de creer, pero cuando te acercas a Jesús, Él te da una nueva vida y te da nuevos conceptos, ideales y te hace nueva criatura. ¿Cuánto lo creen? Entonces tenemos que vivir conforme, no al molde de este mundo, sino conforme a la vida nueva que Cristo nos da a todos, al que cree. Entonces la elección es una decisión del hombre y de Dios. Dios te elige, sí, pero su condicionante es Cristo. ¿Te das cuenta? O sea, Dios te elige, sí, pero Cristo es el medio, la forma. Si ponemos nuestra fe en Él, ten la seguridad que desde esa perspectiva, si tú te acercas a Jesús, dice el Señor, yo no te echo fuera. El que viene a mí, yo no le echo fuera. O sea, nadie puede decir que es elegido independientemente a Cristo. Es por medio de Cristo. Y si tú te acercas a Jesús y renuncias a tus pecados, a tu vida pasada y al molde de este mundo, el Señor entonces, ten la seguridad que en Cristo está esa elección que tú tienes como hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces una postura media y la postura calvinista también afirma que Dios te guarda independientemente de lo que tú elijas. Entonces tenemos posturas extremas que han llegado a creer que era cristiano pero se suicidó. No, pero como está elegido no se perdió. ¿Te das cuenta? O sea, el extremo tan radical de decir, bueno, es que era cristiano pero se alejó, se fue al mundo y se fue al pecado. Y entonces, pero como estaba elegido por Dios, pues no se perdió y se va al cielo. Entonces, la postura de la elección calvinista se llama la
perseverancia de los santos. Así se llama la doctrina calvinista. Aquí Dios nos está diciendo que Él nos preserva. ¿Cuántos dicen amén? Correcto, Dios nos preserva. Pero el extremo es creer que entonces nosotros no tenemos que perseverar, sino que si Dios nos eligió, simplemente somos salvos porque Dios nos eligió. No, Dios nos eligió en Cristo, para que perseveremos en Cristo. Y si perseveras en Cristo, eres salvo. Si tú te bajas del tren de la salvación, que es Cristo, Dios te puso ahí, te dio el boleto y a lo mejor te subiste, pero si tú te bajas, Dios nunca falló en cuanto a todos esos textos que hablan de que Él te da la salvación, en que no se pierde la salvación, porque hay textos que hablan que no se pierde, pero hay textos que hablan que debes de permanecer, que tengas cuidado con la apostasía, que tengas cuidado con no alejarte. Dios te eligió en Cristo y si tú te aferras a Cristo, tú eres salvo. Yo no quiero separarme de Cristo, yo quiero permanecer en Cristo. Esa debe ser nuestra elección todos los días, desde que nos convertimos y confirmándonos en la fe, como dice la Escritura. Eso es confirmarte en la fe. ¿Sabes qué? Yo no me quiero alejar del Señor, yo quiero permanecer en Cristo. ¿Cuánto lo van a hacer? Entonces tenemos que la perseverancia de los santos como doctrina calvinista puede ser peligrosa en el sentido de que si la persona cree que es elegida, luego llega el momento que dice, pues haga lo que haga, pues no pasa nada, ya soy salvo. Porque la Biblia me habla de que salvo siempre salvo, o sea, en ese sentido como lo ven. Porque hay textos que hablan de que tu salvación es segura. Pero lo que realmente significa eso es que Dios no falla. O sea, Dios hizo todo para que tú seas salvo, incluyendo estos textos que dicen que de parte de Dios, Él no te va a fallar para que tú seas preservado, para que tú tengas la salvación garantizada. Dios te va a guardar, es decir, yo de mi parte, yo te guardo. De mi parte yo te salvo. De mi parte yo te preservo. Pero de tu parte, ¿qué eliges tú? ¿Te das cuenta? O sea, ahí es donde entramos en una postura media, porque luego los arminianos, también los arminianos extremos, todo lo aplican al hombre, que el hombre decida, que el hombre elija, y entonces también se descuelgan un poquito de la soberanía de Dios. Y eso hace que haya dos extremos, ¿no? Uno que dice Dios te preserva y otro que dice arminiano, no, pues Dios que tú presérvate, tú cuídate, tú guárdate. Entonces, que tú no te alejes, que tú no que no apostates, porque eso está presente en toda la Biblia, Antiguo, Nuevo Testamento, la apostasía. Y ahorita vamos a ver algo breve. Sin embargo, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Una postura media, bíblica, centrada, exactamente es esa, ¿no? Que Dios no te falla, Dios no te falla. Pero ahora, ¿qué eliges tú? O sea, es una postura media. Dios eligiéndote y tú eligiendo al Señor. ¿Qué eliges tú? Entonces, es importante entender esto porque luego, dentro de las confesiones que tú veas cristiano, es que es cristiano, sí, pero espérame, te estás yendo mucho a nuestros esfuerzos humanos de preservar uno. Sí, o sea, yo elijo quedarme con el Señor, yo elijo seguir al Señor, servir al Señor. Pero luego eso no me debe llevar a pensar que por mis fuerzas, por mi esfuerzo yo me estoy preservando, cuando es el poder de Dios el que te está preservando. ¿Sí me explico? ¿Cuánto dicen amén? O sea, entonces yo elijo, Dios elige, es como un matrimonio, te vuelvo a repetir, o sea, inclusive Dios me ama, pero mi respuesta ¿cuál debe ser? Amarlo sobre todas las cosas. A ver, diga conmigo, sobre todas las cosas. Cuando tú amas algo más que al Señor es cuando está el pecado presente, es cuando está la idolatría presente, porque hay algo que está ocupando su lugar. Dios es tan grande, magnífico, y ha dado todo por nosotros, su gran amor y su vida en la cruz, Jesús dando su vida, que nosotros como criaturas
lo menos que podemos darle es todo. Nuestro amor, nuestro servicio, nuestra vida, es decir, me entrego por completo al Señor. O sea, y eso nos debe de llevar a entender que somos de Él y que nos elegimos, que elegimos estar con Él, que elegimos nosotros permanecer, mientras que su poder nos guarda. Amén. Entonces esta es una postura más sana y más bíblica. De mi parte, diciéndote el Señor, yo te guardo, pero ahora elige tú. Y lo mismo en el tema anterior cuando hablábamos de esta doctrina de la elección, ¿no? O sea, Dios dice, yo te elijo en Cristo, ahora elige tú. ¿Tú te eliges por Cristo? Porque es por medio de su Hijo que está esta redención y esta salvación que Dios nos ha otorgado. Entonces de ahí que todo lo que tiene que ver con Cristo, su fe, ideología, todo lo que es filosofía, conceptos, preceptos, ahí están en la Biblia. Y nos vamos a pegar a eso, a Cristo, a seguir a Cristo, a ser un cristiano en ese sentido. Entonces Dios, los calvinistas son más extremos. No, Dios te eligió y ya tú no decidiste porque Dios te eligió y ya fuiste predestinado y todo. No, o sea, y los arminianos, no, eres tú el que elige. No, entonces una postura media, una postura equilibrada es, yo te elijo, pero tú debes elegirme también, te dice el Señor. ¿Tú me eliges? Te pregunta el Señor. ¿O eliges al mundo? ¿O eliges la desobediencia o el pecado? ¿O eliges el mamita, las bandas, el mundo, las cosas del mundo? ¿Tú qué eliges? ¿Cuánto dicen a Cristo? A ver, dígalo. O sea, Dios te elige, pero tú debes de elegirlo. Ahí es donde tiene sentido la presciencia. ¿Se acuerdan de este texto que vimos en el verso 3 que dice, elegidos según qué? La presciencia, o sea, el preconocimiento. Y ahí es donde se da esa vinculación donde nos encontramos en esa decisión. Por supuesto, Dios siempre pone su amor y nos toca a nosotros darle esa respuesta. Porque dice que no podemos amarle si no es que porque Dios nos amó primero. Y una vez que Él nos amó y nos muestra su amor por medio del Evangelio, por medio de Cristo, de lo que Dios hizo, nos toca a nosotros entonces elegir. Y hay gente que termina a veces, sí, muchos años siguió al Señor, pero luego se empieza a enfriar, se empieza a alejar, se empieza a descuidar y empieza a elegir otras cosas antes que al Señor. Empieza a elegir, se va enfriando y empieza a apostatar, empieza a ir alejándose del Señor. Eso es la apostasía. Y ese es donde nos lleva a otro gran número de textos, donde la Biblia nos lleva a que nosotros debemos de tener cuidado de esas elecciones, de esas decisiones que vamos tomando, de irnos consagrando, de irnos dedicando al Señor, de irnos eligiendo cada día, confirmarnos en la fe, viviendo las batallas diarias. A veces perdemos, a veces ganamos, pero aún en las pérdidas podemos reflexionar y enmendar como lo hizo Pedro. Pedro cayó en una de las tentaciones más grandes que puede caer un cristiano, al punto de no retorno, porque negó al Señor. Y era un punto tan lejano del Señor el negarlo, que de ese punto le faltaba un pelito de rana para que ya no hubiera un no retorno. No sé si me explico. O sea, estuvo así de una apostasía terrible. Y le negó, pero ¿qué hizo? Enmendó, corrigió. Fue confrontado por Jesús y se dio cuenta que le había negado, que le había hecho mal. Y entonces Jesús le pide que 3 veces le confirma que lo ama. ¿Me amas, Pedro? 3 veces.
porque 3 veces le había negado. Entonces ahí nos habla de la restitución de parte de Dios. Cada día, desde que nos convertimos, decidimos amarle por sobre todas las cosas, más que a ti mismo. ¿Tú amas más a Dios más que a ti mismo? ¿O no has llegado a ese punto todavía? O sea, todos los hijos de Dios que hemos sido salvos, que tenemos ahora su naturaleza, que tenemos ahora su redención, a su Hijo Jesús morando, debemos de llegar a ese punto donde amamos a Dios más que a nuestras vidas, más que a nosotros mismos. Ese es el mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Dice, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, tú estás por debajo del amor que le tienes a Dios. O sea, y está el prójimo y tú mismo por debajo del amor que Dios merece, porque Él es digno. ¿Cuánto le aman así? No levanten su mano porque no se van a lucir aquí, ¿no? Yo les dije que no levantaran la mano. Está bien. Pero, a ver, acá levanta tu manita ahí espiritual, ¿verdad? En tu corazón. ¿Cuánto le aman más que a sus mismas vidas? Que a tu mismo cuerpo. Pregunta difícil, ¿no? A ver, respóndele a Él. Una vez yo estaba así buscando a Dios y orando y todo, y fue un momento bonito porque el Señor tocó mi vida, porque le dije, le estaba diciendo que lo amaba a Dios, pero justamente él me preguntó eso, o sea, que si lo amaba más que a mí, y me dijo, y le dije, no, sí, y que me dice, ¿morirías por mí? O sea, no, obviamente no que me quite la vida, pues no, eso sería, te está hablando al contrario un demonio o alguien, ¿no? Pero él dijo, a ver, ¿me amas? ¿Morirías por mí? Y la verdad, de estar parado alabándolo, me senté un rato así para responderle, me senté un rato para concebir esa pregunta, y obviamente sentado, quebrantado, llorando, porque estaba escuchando esa voz dentro que me estaba hablando, que me estaba quebrantando, pero a la vez no quise, o sea, sopesé con mi, se puede decir con ese conciencia de no responderle así emocionalmente. Si no, sí, Señor, yo moriría por ti, no. O sea, lo sopesé, o sea, lo vi dentro, lo analicé, y desde el corazón, o sea, le di una respuesta, ¿verdad? Pero tuve que analizarlo, que sopesarlo, que ponerlo en balanza. Y al final, las cosas de Dios es una balanza, una decisión. Y es lo que el Señor te demanda. O sea, Él va por todo. Él no quiere parte de ti. Él no quiere que le des una parte de ti, un área. No, Él va por todo. O sea, Él va por todo tu corazón, tu vida, tu mente, tu alma, todo, porque todo es de Él. Pero quiere que tú lo elijas también. Imagínate qué gloria en el cielo, una persona que no quiere estar en el cielo con Él. ¿Qué gloria sería esa para Dios? Entonces Dios, así como te decía, como una pareja que deciden, que se comprometen, así es, hermanos. Esa es la verdadera elección, y esa es la verdadera perseverancia, porque estamos hablando aquí de la perseverancia de los santos que confunden los calvinistas. O sea, esa doctrina está extrema a que Dios hace todo. Cuando Dios nos dice que cuidemos nuestro corazón, que guardemos nuestro corazón, ¿dice o no dice? Sobre toda cosa guardada, ¿qué? Guarda tu corazón, porque tú vas a elegir qué es lo que tú pones aquí, o a qué le das lugar. Le decía ayer a mi hija, mira, hija, estamos en el carro, la traje a los jóvenes, y le decía, mira, hija, tú tienes que ver que entra a tu corazón, y hay música que no debe tener lugar en tu vida, porque son puras cosas que te apartan de Dios y que alimentan la carne, el pecado y otras cosas que te van a terminar alejando de Dios. O sea, guarda tu corazón. O sea, tienes que ver, se le hablé sobre la música.
Tenemos que decidir amarle por sobre todas las cosas, reconociéndole como lo más grande. Es una decisión que Dios espera que hagamos, una decisión libre. No somos robots, no estamos programados para decidirnos por Dios. Estamos con una voluntad que Dios nos ha dado para decidirnos por Él. Pero Dios no quiere a nadie a fuerzas. Somos agentes libres que Dios espera que le amemos y que nos definamos y confirmemos en Él, en su palabra, en su evangelio, en sus cosas. Dice Hebreos 2:1, por poner un ejemplo, que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. O sea, Dios nos ha hablado y lo que nos ha hablado es necesario atenderlo, hacer caso, porque si no, nos deslizamos. Nótelo usted, o sea, si hablamos del poder de Dios que nos preserva, ese no falla, Dios te preserva, Dios tiene cuidado de ti, Dios va a hacer todo para que tú, si tú te eliges por el Señor, Él te va a guardar. Pero si tú empiezas a dejar de elegir al Señor, ahí está el peligro, porque empiezas tú a decidir y a permitir cosas donde estás sacando a Dios de la ecuación, y donde entonces ahí, Dios, ¿cómo te va a guardar? Si estás decidiendo alimentarte de cosas, ahorita hablaba de la música, de ciertos programas, de cierta actividad en tu celular, de ciertas amistades, de ciertas influencias, de ciertas cosas que están influyendo en tu vida, que te están contaminando y que tú no estás teniendo cuidado y que todo eso te está alejando más del Señor. A lo mejor ya eres cristiano, a lo mejor tienes un tiempo, a lo mejor has oído de su palabra. Pero es necesario que tú tomes responsabilidad. ¿Y qué eliges todos los días? Y cuando elegimos, buscamos al Señor, buscamos nutrirnos de su palabra, buscamos ser edificados con Él y de Él. Te vuelvo a repetir, todo el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, incluyendo todo el libro de Hebreos, o sea, vamos a ver textos y pasajes que nos hablan de que tenemos que perseverar. Lo mismo el Hebreos es una exhortación del peligro de la apostasía, de un pueblo que de hecho había apostatado, se había alejado de Dios, pero que Dios le estaba dando la oportunidad de regresar. Si se mantenían en esa apostasía, se iban a deslizar y ya no iba a haber retorno. O sea, hay un punto donde la apostasía es alejamiento, alejarte de Dios, pero hay un punto de no retorno. Ahí es donde te comenté que Pedro tuvo un punto así de extremo, donde estaba rayando entre el no retorno por haber negado al Señor. Entonces, hay muchos textos que hablan como que Dios es el que te guarda, y sí, de hecho sí. Dios es el que te guarda, pero nosotros tenemos que elegir siempre estar en Él, con Él y perseverar y mantenernos. Mira, dice por ejemplo Juan 10:27, dice, mis ovejas oyen mi voz, dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz. ¿Qué hacen sus ovejas? Oyen, o sea, deciden poner su atención, a estar atentos, a no hacer caso a alguien que no sea Jesús. Dice, yo las conozco y me siguen. ¿Qué hacen las ovejas? Los siguen. Ve la doble actividad, tanto de Dios como de parte de las ovejas, que somos nosotros. Dice, y yo les doy vida eterna. Ahí está la perseverancia de Dios. Yo les doy vida eterna y escucha, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es decir, mientras una oveja escuche la voz de Dios, se comporte como oveja y siga al Señor, dice el Señor, yo te guardo, aquí nadie te escapa de mi mano, nadie te arrebata de mi mano. O sea, esas son las promesas fieles, poderosas, donde el poder de Dios nos va a guardar y es seguro. Pero nosotros tenemos que elegir todos los días, oír su voz y seguirlo. ¿Cuánto dicen amén? O sea, ahí vemos esa doble actividad entre lo calvinista y arminiano, pero junto, equilibrado, bíblico.
Y este texto es el que se usa como para definir que Dios es el que te guarda y perseverancia de los santos, y como decir que no te vas a perder. Por supuesto, pero hay una elección de tu parte a oír, a seguir. ¿Te das cuenta? O sea, hay una participación de la voluntad. Y vemos entonces también muchos textos, por ejemplo en 2 de Pedro 2:9 dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. O sea, este texto se usa así como muy determinante, no, tú para acá, tú para acá, ¿verdad? Pero obviamente Dios en su soberanía, en su preconocimiento, Él sabe quién ha de elegirlo, de escoger, de creer en Él, de venir a Cristo como el medio para esta salvación y esta elección. Y vemos que cómo Dios sabe librar de tentación a ¿quiénes? Dígalo fuerte. A los piadosos. ¿Quiénes son los piadosos? ¿Qué significa piadoso? En el original es la búsqueda de Dios. O sea, en el que busca a Dios. En el que busca, dice el Señor, me buscarán y me encontrarán, porque me buscarán de todo su corazón. Y vemos entonces que la intencionalidad de la persona de ser piadoso, o sea, de estar buscando a Dios. Y el Señor, ¿qué hace? Sabe guardar. Y por cierto, pues obviamente a los injustos, pues Dios también en ese sentido hay un juicio para ellos, para los injustos. Dios entonces nos guarda, nos preserva, nos guía. Tenemos que confiar en su poder que nos va a guardar en este mundo, que Él no nos va a fallar, pero que nos toca a nosotros elegir. ¿Qué eliges tú? ¿Qué eliges? ¿Te quedas en el Señor? Amén. A ver, digan amén o algo. Digan. Sí, hay que determinarnos por Cristo. Este mundo ya está llegando a sus últimas. O sea, ya no se puede más la podredumbre. Está tronando. Fíjate cómo condicionadamente tanta maldad y tanto pecado, condicionadamente por tanta maldad, sus propias conciencias los llevan como a asimilar un mundo apocalíptico. ¿Cierto o no? O sea, la misma conciencia del hombre ya están como seguros y están como conscientes que viene un juicio, que viene una era apocalíptica para el mundo. No sé si están conscientes, o sea, el mismo mundo lo percibe y hasta en las películas, series, todo tiende a eso, algo apocalíptico, porque la misma conciencia le hace saber al hombre acerca del juicio de Dios. Entonces ve cómo en el mundo están manejando muchas cosas, no solo del clima, con las catástrofes. Ahorita hay 3 movimientos huracanados. Dicen, ¿sabes qué? Esto es bien rarísimo que se vea, y más en junio. O sea, esto por allá podrá verse allá en octubre, pero ahorita a inicio de lluvias y 3 movimientos, o sea que aguas, o sea, se vienen cosas terribles. Pero lo que podamos pasar en el Señor, nosotros estamos asegurados, o sea, nuestra herencia celestial está segura. Tú tranquilo. O sea, ahora Dios está con nosotros, todo, vamos a aprender más adelante cómo todo lo que podamos sufrir o lleguemos a sufrir está dentro de sus planes y está como parte de las pruebas para nuestra fe. La fe es necesario que sea probada. No me quiero adelantar porque ya ven que yo soy bueno para los spoilers, soy bien bueno para spoilear. Entonces, Dios en su poder te va a preservar. O sea, si tú eliges y te confirmas en Él, Él tiene la garantía que Él te va a guardar. O sea, su salvación es segura. ¿Y cuántos dan gloria a Dios por eso? O sea, hay una salvación, hay una herencia celestial esperándonos. Qué hermoso, hermanos. Podemos gozarnos en eso. O sea, Dios no solamente nos da la herencia y la salvación, sino que también nos guarda hasta que la recibamos.
para protegernos del mal, del pecado. Sí, o sea, de la apostasía, sí, de su lado, de su parte. Pero ahora, ¿qué elegimos nosotros? Y si nos confirmamos todos los días. La fe dice aquí que es el medio, este texto dice que es el medio para perseverar. Dice que somos guardados por el poder de Dios, dice mediante la fe, ¿sí o no? A ver, ¿lo están proyectando? ¿Lo pueden proyectar? 1 Pedro 1:5. Ahí es donde entra este equilibrio doctrinal. O sea que por una parte está Dios, dicen los calvinistas, por otra parte está el hombre que decida, dice el arminiano. Pero ¿qué vemos? Vemos los dos juntos, las dos aplicaciones. Entonces no es ni calvinismo ni arminianismo, es bíblico, centrado. O sea, lo que pasa es que las posturas a veces se van al extremo. Y pues entonces ahí debemos de tener cuidado, hermanos. Ahí está, que sois guardados por el poder de Dios. ¿Verdad que sí? Ahí está el poder de Dios. Pero luego dice, ¿mediante qué? Ahí está nuestra decisión, nuestra confianza puesta en Él. O sea que nosotros, nuestra fe es lo que nosotros creemos y es nuestra confianza en Dios. Entonces, Señor, yo confío en ti. Pase lo que pase, confío en ti. La peor prueba que te pueda pasar en la vida, confío en ti, Señor. La peor cosa que le pasó a Job, él hasta se rasuró la cabeza. Yo también quise, pero nomás esta parte porque no se crea. No, es que se pasó el que me cortó el pelo, pues se pasó. Yo, ya cuando acordé, ya tenía el navajazo ahí y dije, y ya, van a pensar los hermanos que soy cholo o algo, ¿no? Pero, o que ando de moda, ¿no? Pero dice mi papá que si no me alcanzó, si quieres que te preste o no te alcanzó para el corte, ¿verdad? Pero no, es que se pasó Entonces, hermanos, Dios nos guarda, fíjense, y ahí está la fe, o sea, ahí están las dos cosas, ¿sí ven? O sea, como cuando tomamos posturas, debemos de tomar una postura bíblica. O sea, la fe es el medio por el cual permanecemos firmes, es el medio, pero el poder de Dios es el que nos guarda. El poder de Dios es el que nos guarda. Ahí es donde hay un equilibrio, ¿se da cuenta? La fe de parte nuestra, nuestra determinación, nuestra confianza, eso es la fe, nuestra confianza en Él, nuestra decisión de permanecer en Él, mientras que el Señor ahí es donde dice, aquí estás seguro, aquí no te va a pasar nada, aquí yo te guardo hasta el fin. Fíjense, hay una promesa en Filipenses bien hermosa, Filipenses 1:9 dice que Él nos va a preservar y que va a continuar la obra en nosotros hasta el fin, hasta el día de Jesucristo, dice. ¿Te das cuenta? Eso es Dios trabajando en nosotros fielmente. Él no nos falla, Dios no te falla. Su salvación es segura, sí es segura, si tú decides permanecer. ¿Qué decides tú? Hay un texto en Romanos 8:35 al 39, ¿se acuerdan? Donde dice que nada nos puede separar de su amor, ¿se acuerdan? O sea, y dice, no hay nada, ni la muerte, ni aunque te quieran matar, ni aunque sufras o pase lo que pase. Dice, y no hay ángeles o poderes en el cielo o en la tierra o demonio, lo que sea, que te pueda separar. No hay situación que te pueda separar del amor de Dios. ¿Y qué significa eso? Pues que Dios, o sea, nos está guardando con su amor, pero ese amor decidimos nosotros amarle. O sea, hay una decisión de amarle y hay una elección ahí de parte nuestra también. ¿Se da cuenta cómo se concilian como un matrimonio? O sea, donde dos se aman, dos se eligen. Y así es nuestro vínculo con el Señor y así es la iglesia. La iglesia es la novia de Jesús. Los creyentes somos la novia de Cristo, hermanos. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces,
Pasamos al verso 6, de favor. 1 Pedro 1:6. Luego de decirnos que somos guardados por el poder de Dios, aunque tenemos esta herencia en los cielos y somos guardados hasta alcanzar esta salvación que Dios tiene para nosotros, dice que en lo cual ahora nos alegramos. Sí, pues todo esto nos alegra, estas bendiciones y esta preservación. Gracias a Dios, alabamos a Dios por eso. Sin embargo, hay algo que aquí es donde a muchos cristianos no les gusta lo que viene. Porque aunque nuestra esperanza es segura en los cielos y es una salvación enorme por la resurrección de Jesús que fue tan evidente, dice que aunque ahora por un poco de tiempo, o sea, aunque nos estamos alegrando por todo lo anterior, ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tenéis que ser afligidos en diversas pruebas. Tienes que ser afligido en diversas pruebas. A ver, repítelo conmigo. Tienes que ser afligido en diversas pruebas. ¿Y por qué pasa esto? Porque todo lo que aprendemos de Dios, de confiar en Dios, de estar en Cristo, de seguir su palabra, de vivir sus propósitos, sus planes, sus principios, todo esto, llega el momento de ponerlo a prueba. Llega el momento de que si Dios te habla del perdón, luego va a venir la prueba, va a venir alguien que te va a venir a fastidiar y que vas a querer agarrarlo del buche así con toda la intención de todo lo que estás sintiendo. Pero ahí es el momento de aplicar la palabra de Dios, de evidenciar el fruto de su semilla en nosotros, de no dejar que la amargura, el dolor te intoxique, te cambie y moldee tus decisiones, sino que decidas ser gobernado por el amor de Dios, por la palabra de Dios, por los principios de Dios. Hay muchas batallas que vamos a enfrentar, pero al final tú no te lo tomas personal, ni te amargas ni nada, no, tú sigues adelante y perdonas, ¿cierto? Entonces imagínate manteniéndote resentido, y estoy hablando nada más de un ejemplo, el resentimiento, pero tantas pruebas, por ejemplo, nuestra confianza en Dios, nuestra fe en Dios, sí, pero a la hora que los perseguían, por ejemplo aquí, que estaban sufriendo no solamente en un área, dice aquí en diversas pruebas. Ellos tenían persecución como cristianos. Ellos, el hecho que eran cristianos, los perseguían, los mataban, les quitaban sus bienes, mataban a sus hijos, tenían que huir, tenían que vivir en catacumbas, tenían que estar donde estuvieran fuera de peligro y eran martirizados, eran excluidos, eran vistos como lo peor de la sociedad. Y en medio de esa persecución, ¿quién iba a querer ser cristiano? Pero cuando oían del plan de salvación y de la obra de Dios, entonces llegaba la hora de tomar una decisión. Yo quiero preguntar algo: ¿cuántos, si hubiera persecución, realmente fueran cristianos? Que el gobierno te persigue, que la gente, tus vecinos están en contra de ti, que están viendo a ver qué haces, qué no haces, qué dices. En muchos países es así, hermanos. Y aún así hay gente fiel que se convierte y dice: no, yo voy a seguir al Señor, no importa lo que pase. Si hubiera persecución, ¿tú fueras cristiano? ¿O eres un cristiano cómodo? Entonces, nuestra fe debe ser probada. ¿Por qué? Porque lo que hay de Dios en ti, lo que recibes de Dios, tiene que ser puesto a prueba. A la hora de enfrentar tentaciones, a la hora de enfrentar pruebas, tribulaciones, persecuciones, a la hora de enfrentar cualquier tipo de pruebas, como dice aquí, que tendréis, dice, si es necesario, diga conmigo, si es necesario. Hay veces que tú dices: Señor, lo que venga, yo estoy dispuesto para enfrentar cualquier prueba, y te quedas así esperando y Dios te da paz y no pasas ninguna tribulación. ¿Por qué? Porque Dios dice: no es necesario
no es necesario, pero el que le está sacando al parche, el que dice, ay, yo no quiero este problema, ay, yo no quiero este otro, y ay, aguas con esto, y que de todo está renegando, y que de todo no ha aprendido a agradecer en medio de las pruebas, a ver a Dios en medio de las pruebas, a confiar en Dios. A ese es el que sí es necesario, y es el que lo están persiguiendo. Oye, pero ¿por qué me hace este? ¿Y por qué me hace aquel? Hay un hermano que chocaba con todos, parecía como bolita de ping pong, chocando por todos. Es que ir a fulano me hace, y luego este me dice, y luego este me hace, y me dice, chocando con todo el mundo. ¿Por qué? Porque traes la prueba encima. Traes la prueba encima y necesitas dar el paso con Dios, tu aceptación en Cristo, y renunciar a toda dolor, a toda, ¿cómo se llama? Resentimiento, hermanos. Haz a un lado el resentimiento y verás que esa prueba ya no es necesaria. Pero mientras tengas un corazón resentido, que le cueste perdonar, la prueba es necesaria y va a estar chocando contigo la gente. Y de frente. Irán y le hice nada, y tú crees, me hizo y me dijo, y por qué hizo aquello, y por qué hizo, porque estás en una prueba donde tienes que pasar la prueba del amor, del perdón. Y va a ser necesario y va a parecer hasta sobrenatural. Había un hermano, luego le pregunto si me deja decir su nombre, pero Aldo. No, sí creo. Que en cuanto se hizo cristiano y llegaron aquí, empezaron a sufrir unas pruebas económicas, pero pasaban cosas sobrenaturales. Es decir, pareciera que está algo como sobrenatural para que se vea implicado en ciertos gastos, en ciertas tribulación, necesidad económica. Pero ¿qué le estaba enseñando el Señor? A confiar, a que pusiera sus ojos en lo eterno, no en lo material. ¿Se da cuenta? Y ya cuando confías en Dios y cuando pasas tus pruebas y tu esperanza no está en lo material, pues el Señor empieza a fluir en lo necesario, en lo que Dios permite, o en la abundancia como Él quiera. ¿Cuántos dicen amén? Pero tantas pruebas que hay, que tenemos, pero que a veces estamos sin entender que es necesario que pasemos por ellas. Al final le damos todos pamba, para que se le quite, ¿no? Así que, no, es que está bromeando, no sé, es que está bromeando, pero lo de la pamba no es broma, lo de la pamba al final lo pasamos. No le vamos a dar pamba, le vamos a imponer manos. Le vamos a imponer manos, bueno. Entonces, hermanos, tanta prueba que hay, que tú dices, ¿por qué me pasa eso? Y siempre lo mismo y lo mismo. Inclusive en cosas matrimoniales. Las mismas pruebas de siempre, de años. Falta de dejar fluir el amor de Dios para el carácter, para cómo respondemos, para cómo asimilamos y enfrentamos las cosas. O sea, y hay estados donde podemos estar años con lo mismo, con las mismas actitudes, con la misma piedra, tropezándote todo el tiempo. ¿Qué significa eso? Que es necesario. ¿Y cuánto? Hasta que tú te afirmes en Cristo y entonces entiendas tu lugar, pase la prueba, y hasta ahí llegó la prueba, hasta ahí llegó la prueba. Entonces, ve cómo dice la palabra, tendráis que ser afligidos en diversas pruebas. O sea, no nomás era la persecución, eran también otra clase de pruebas que podrían sufrir y que va a ser necesario pasar por ello. Y luego explica el por qué. Dice, para que sometida a prueba nuestra fe, o sea, ¿qué nos está diciendo aquí la palabra? O sea, todo lo que el Señor enseña son doctrinas.
Son puntos principales. Dice que al ser sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, porque para el Señor nuestra fe es valiosa. Y por la fe es como nos acercamos a Dios. Es como obtuvimos la salvación, poniendo nuestra fe en aquel que pagó por nosotros, el que dio la vida por nosotros, y por la fe nos acercamos, por la fe confiamos, por la fe permanecemos, por la fe somos guardados por el poder de Dios, ya lo vimos en el verso anterior, y por la fe es como nos unimos al Señor y perseveramos en el Señor. Entonces, en medio de la prueba, esa fe tiene que crecer. Y cuando la prueba viene, tu fe empieza a aumentar. Parece lo contrario. Por eso da este ejemplo que dice, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Es decir, el oro, para probarlo antes, tenían que pasarlo por el fuego. Pero el pasarlo por el fuego no solamente comprobaba que era fuego, o sea, aunque se aplicaba fuego, parecía que estuvieras haciéndole daño al oro. Y lo que pasaba con el oro cuando le aplicaban fuego era que se hacía más puro, porque soltaba las impurezas y los materiales se separaban. El oro casi nunca es puro, por eso viene un quilataje, porque viene un porcentaje de oro. Y entonces, cuando está mezclado o contaminado, por eso su quilataje es menor. Entonces, cuando el Señor aplica las pruebas a nuestras vidas, pareciera que está haciéndonos daño o haciéndonos mal, pero todo lo contrario, nos está preservando, nos está fortaleciendo, nos está aumentando en la fe y nos está afirmando en Él, y está haciendo que nosotros crezcamos espiritualmente. Eso es lo que dice Romanos 5 del 1 al 3. Dice Romanos del 5 del 1 al 3 que después de hablarnos de esa justificación y bendiciones que tenemos, dice que vamos a ser probados porque la prueba produce paciencia. Y la paciencia es como el crecer en el carácter. La prueba produce paciencia. Y la paciencia produce, dice prueba ahí, pero el significado real en el original es aprobación. O sea, una vez que tú pasas una prueba, recibes carácter, recibes madurez, creces. Y cuando creces tienes aprobación. Es lo que está diciendo el texto, que tienes aprobación. O sea, que eres aprobado, que eres una persona aprobada. Sí, a veces no pasamos las pruebas, pero ¿qué haces? 2 pasitos para atrás, reflexionas, meditas, te llenas del Señor, te fortaleces y luego brincas, que es lo que haría cualquier atleta cuando no logra pasar un límite, cuando no logra llegar a cierta meta, se empieza a preparar y a fortalecer, y entonces vuelve a pasar esa prueba y vuelve entonces a intentarlo, y entonces lo logra. Y en ese sentido nuestra vida la estamos preparando. A veces topamos con cosas difíciles, topamos que no podemos pasar tal prueba, topamos con que hay un límite de nuestra capacidad y tenemos que crecer. Y a veces ese choque con esas pruebas nos hace enfrentarnos a nuestra realidad y tener que crecer, tener que madurar por el poder de Dios, por la gracia de Dios. ¿Cómo? Con el mismo fuego, con la misma prueba, con la misma circunstancia, el Señor nos empieza a fortalecer. El Señor nos empieza a dar entendimiento y nos empieza a preparar mental y espiritualmente para poder enfrentar nuestras limitaciones, nuestras pruebas. Y qué tremendo, ¿no? Que parece que el fuego está echando a perder el oro, pero el fuego está haciendo que el oro quede más puro. ¿Te das cuenta? Así eres en las pruebas. En las pruebas parece que mi fe se va, parece que no voy a permanecer, parece que no la voy a hacer, pero enfrentas, luchas, te aferras, y cuando acuerdas y sales, eres más fuerte. Eres más fuerte.
¿Cuántos han dudado? ¿Cuántos han flaqueado? ¿Cuántos han enfrentado situaciones todos los días en su vida? Y permaneces y eres más fuerte espiritualmente, perdonas más fácil, te quedas sin la amargura, sales de los problemas más fácil. Y cuando todo esto sucede, dice la Biblia, que aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque el Señor, cuando sea manifestado, nos va a llamar a cuentas. Y cuando nos llame a cuentas, qué bonito que en tu vida el Señor haya sido glorificado, que se halle gloria, honra y alabanza para el Señor a través de las pruebas que tú pasaste. Es decir, ¿sabes qué? Fuiste fiel. Y el Señor diciéndote, entra en el gozo de tu Señor. Bien, buen siervo y fiel. Entra, imagínate cuando vayas llegando y qué te va a decir el Señor. Imagínate que te diga, apartados de mí, hacedores de maldad. A muchos les va a decir así. Pero a otros, ¿qué les va a decir? Bien, buen siervo y fiel. Imagínate encontrar esas palabras del Señor porque tú te comprometiste con Él, sabiendo que es su poder el que te guarda, sabiendo que es su gracia la que te está llevando, pero que tú has correspondido a poner tu confianza en Él para pasar tus pruebas. Y cuando llegues ante Él, imagínate Él a la entrada no va a estar Pedro con las llaves, a la entrada va a estar el Señor, así dice la Escritura. Dice que Él mismo les dirá, o sea, cuando vayan entrando, a ver, apartados de mí, o les va a decir, entra al gozo de tu Señor. ¿Qué crees que te va a decir a ti? Pero sabemos que la salvación no es por obras, es por gracia. Entonces, he creído en ti, Señor, me aferro a ti. ¿Y qué debes de confirmar en tu vida? Señor, quiero pasar mis pruebas, quiero entender que hay un propósito en las pruebas, no quiero amargarme, quiero ser paciente, quiero crecer en paciencia, en carácter y tener aprobación en todas mis tribulaciones. ¿Para qué son las tribulaciones? Para que crezcas. ¿Por qué han persistido tanto en tu vida? Porque has estado como el pueblo de Israel en el desierto, nomás dando vueltas en el mismo problema y no enfrentándolo para que tú seas librado, como dice aquí el pasaje, si es necesario, porque es necesario, ¿verdad? Tienes que superar eso, porque tienes que pasar esas pruebas, tienes que enfrentarlas, tienes que poner tu confianza en Dios. El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veas, os alegráis con gozo inefable y glorioso. O sea, personas que tenían su gozo puesto en el Señor, a pesar de las pruebas y los conflictos, sabiendo que un día le veremos y que un día estaremos con Él. Amén. Termino con esto, obteniendo el fin de vuestra fe, el fin, el propósito último, que es la salvación de vuestras almas. O sea, como resultado de haber permanecido en medio de la tribulación, como resultado de haber sido aprobado en medio de las pruebas, como resultado de que vino la prueba y la pasaste. ¿Y cuál es el resultado de haber permanecido? Una confirmación de esa salvación que Dios ya te ha dado. Es decir, termino con esto. El Señor ve cómo nos viene diciendo que nos ha elegido, cómo tiene esa herencia en los cielos para nosotros. Él de su parte, Él no nos va a fallar, Él nos va a preservar. ¿Qué nos pide? Que pongamos nuestra fe en Él, porque es mediante la fe que Él nos preserva, ¿cierto? Y que nos mantengamos fieles en las tribulaciones, en los problemas, en lo que enfrentemos, en lo que tengamos que enfrentar. ¿Qué estás pasando? No lo sé, pero ahí velo como una prueba que está pasando en tu vida. Una prueba que te va a probar en actitud, en carácter, en cómo respondes, en cómo actúas.
Y pues ahí está la prueba, hay que pasarla, cualquiera que sea. Si es un pecado hay que renunciar. ¿Cierto? Hay que decidirnos por el Señor, hay que definirnos, confirmarnos en el Señor, sabiendo que el Señor nos preserva de su parte y sabiendo que en medio de las pruebas el Señor ahí está presente. Pero nos van a ayudar esas pruebas para crecer y madurar. Entonces, lejos de querer salir de ellas, no, a enfrentarlas, a ver, Señor, ¿qué necesito? A ver, Señor, me humillo, primero me someto a ti. Padre, reconozco tu grandeza en medio de esta situación. ¿Y qué es lo que hay que hacer? En una situación, yo me acuerdo ¿se acuerdan cuando mi hijo estuvo a punto de morir, que estuvo hospitalizado? Y que tenía neumonía, y que estaba en su etapa más grave. Ahí humillado al Señor, Señor, ¿qué hay que hacer? Tú dinos qué está pasando, qué es lo que tú quieres ver. Y ¿sabes qué? Señor, te entrego a mi hijo, te lo entrego por completo. Como Abraham cuando entregó a su hijo, te lo entrego, si es tu voluntad que mi hijo se vaya, te lo entrego, Señor, aunque yo obviamente quiero que se quede, pero si es tu voluntad, pero si tú puedes sanarlo, Señor, sánalo, si quieres sanarlo, sánalo, si te lo vas a llevar, lo entiendo, pero estamos pasando por esa situación y recurro a ti, Señor. ¿A quién más? ¿Y qué esperas de nosotros? ¿Qué buscas en nosotros? Y a buscar, a rascar dentro del corazón, Señor, ¿qué quieres que soltemos? ¿Qué quieres que nos arrepintamos? ¿Qué quieres que dejemos atrás? Que enterremos, que soltemos. Nos aferramos a ti, Señor. Y el Señor hizo ese milagro, esa noche que fue la más difícil. En la mañana hizo ese milagro. Ese milagro, o sea, justo en el periodo más oscuro de su salud, ahí hizo el Señor el milagro de sanidad, en su momento más crítico, porque su sanidad no fue así como que fue sanando, no, fue de un momento a otro, en el periodo más oscuro, en la noche más oscura, ahí fue sanado. Y te pongo como ejemplo nada más. Entonces, a enfrentar nuestras situaciones y ser fieles, porque vale la pena lo que puedas sufrir. Tú confía, el Señor está contigo, lo que sea necesario. Dios sabe, tú confía, pero ponte en sus manos y en sus planes, Señor, ¿qué hay que hacer? Abro mi corazón, muéstrame. ¿A quién tengo que perdonar? ¿Qué tengo que soltar? ¿Qué tengo que hacer? O sea, depende del problema. Abre tu corazón a lo que Dios te está demandando, lo que Dios está buscando, porque Dios te quiere perfeccionar. Amén. Espero que sea de bendición. Hermanos, vamos a orar. Padre Celestial, gracias, eres bueno, nos muestras tu misericordia. Gracias porque de tu parte podemos confiar en que nos guardas, nos socorres, nos cuidas, que tú tienes planes, pensamientos de bien, de paz y no de mal, que ciertamente en este mundo se espera una época sombría, una época incierta con respecto a tantas situaciones tecnológicas y que entendemos, Señor, de guerra, de situaciones climatológicas y cómo la gente está esperando un juicio, Señor, inconscientemente lo está esperando. Y también sabemos que tu juicio viene, Señor, pero nosotros sabemos que nuestra esperanza es grande en los cielos, una herencia incontaminada, incorruptible, que no se echa a perder, que no se pierde, una herencia celestial en ti, un futuro asegurado, una esperanza viva por esa resurrección, Señor. Y en todo, pase lo que pase, si aún morimos, sabemos que somos más que vencedores, porque tú tienes garantizada la resurrección, porque tú resucitaste, porque tú te manifestaste, Señor, resucitado, garantizando a todos los que creen en ti que tú eres una esperanza viva, Señor. Gracias. En medio de las pruebas confiamos en ti, entendemos que las pruebas son necesarias, que nuestra fe es como el oro que se está probando y que cuando pasemos situaciones no queremos renegar, Señor, queremos entender tus planes y pedir sabiduría para poder actuar de la manera que tú quieres, Señor, para poder crecer en la manera
que tú esperas. Te lo pedimos, Señor, que nos des sabiduría y entendimiento. Gracias que tú derrames, Señor, en mis hermanos esa actitud de sobrellevar todas las cosas. Tu Espíritu los guía, Señor, lo confío como dice tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Sean bendecidos.